Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast. Continuamos con Derecho Procesal. Mi nombre es Santiago y acá estamos, Repasamos otra vez. Como siempre te invito a tomar asiento si es que podés, escúchame en el auto, en el laburo, donde vos quieras, mientras que esto al final aporte, pero ten cuidado, sigo manejando, atención. El temita de hoy es un tema muy importante, es un tema bastante preguntado, bastante solicitado, es un tema contundente que también se va a reflejar a lo largo y ancho de la asignatura, podría decirse, ya que hoy vamos a referir a principios del derecho procesal. Muy bien, mi gente, alístense porque arrancamos. Muy bien, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es un principio en esencia? Y bueno, un principio general es una regla general, claro está, que va a ser seguida por numerosas disposiciones que establecen reglas concretas. Es decir, que estos principios generales o reglas generales van a constituir y van a dar validez y definir a la que conocemos como política procesal. Autores como Tarigo nos dicen que estos principios son criterios de carácter general cuya aplicación en cada situación concreta contenida en las normas procesales determina que estos supongan un orden coherente y homogéneo. O sea que podemos deducir que en base a estos principios, a estas premisas, a estas reglas generales, es que se va a constituir no solamente la esencia de las normas procesales, sino que también a su vez van a dar coherencia, homogeneidad y van a dar sustancia a el carácter de la misma. Sin embargo, he aquí que para algunos autores hay que diferenciar entre principios y reglas. Los principios son aquellos imprescindibles a la idea del proceso jurisdiccional, ya que sin ellos no hay proceso, no admiten contrarios, son una imposición del legislador, mientras que por otro lado las reglas son máximas o directrices técnicas donde el legislador puede optar entre distintas reglas en sí mismo para posteriormente aplicarlas. Y algo muy interesante que caracteriza a estas mismas reglas es que presentan, o se presentan, mejor dicho, en pares antinómicos. ¿Qué queremos decir? Sería como la existencia de una y la contra también existe. Te lo pongo un ejemplo para que quede más claro. Oralidad, escritura. ¿Bien? Ahí tenemos que son cosas absolutamente diferentes y podemos verlo como regla. Un juicio oral, un juicio escrito. Básicamente va por ahí. Existe una, también existe la otra. Existe su contraparte, podríamos decir. Entonces, en forma sintética, los principios son cosas inmodificables y que sí o sí tienen que estar presentes en el proceso y se le imponen al legislador para aplicar, mientras que las reglas son directrices técnicas donde, las que están allí y de las cuales el legislador se puede servir y se caracterizan por tener una contraparte. Siguiendo estas mismas definiciones, es la bifrontalidad el nombre de esta característica tan llamativa de las reglas. Es decir, la bifrontalidad es básicamente que cada principio general tiene teóricamente su opuesto. Y es gracias a la complementariedad que básicamente no se configuran aislados. Dichas reglas no se configuran aisladas unas de otras, sino que van a actuar unidas. Esto también podemos aplicarlo a los principios. Van a actuar unidos, entrelazados, coordinados, de modo tal que unos implican o suponen la existencia de otros que son complementarios o consensuales. Es decir, coesenciales, perdón, ahora sí la palabra. Básicamente hablamos de la bifrontalidad, la existencia de la contraparte, pero a su vez hablamos de la existencia de los diferentes principios que van a actuar de forma coordinada para permitir una existencia más coherente y obviamente un proceso más digno. Y vos te estarás preguntando ¿por qué digno? Porque sí, porque es gracias a esta coordinación que vamos a evitar todo o todos los posibles o mayormente aquellos denominados como vacíos legales, lagunas, etcétera, etcétera. Es gracias a esta complementariedad que, claro está, evitamos acotar problemas.
Muy bien, mi gente, esta fue la idea general de los principios. Ahora vayamos uno a uno desglosándolos, comentándolos y veamos lo que son bastante interesantes. Principio de igualdad. Bueno, básicamente implica que los interesados principales del proceso contencioso deben ser tratados de forma igualitaria. ¿A qué refería un proceso contencioso? Déjamelo ahí debajo en la caja de comentarios. En el primero y segundo capítulo hicimos mención a eso. Básicamente vamos a ver a la bilateralidad, es decir, a que algo que ya mencionamos antes, a que cada principio tiene teóricamente su opuesto. Bueno, básicamente esta bilateralidad es necesaria en el proceso para que exista igualdad. Si una parte está habilitada para realizar una actividad procesal, la otra parte debe siempre tener la misma posibilidad, si no, no habría igualdad. Otra consecuencia es la regla general de la contradicción. Según ella, ante toda alegación de una parte y antes de adoptarse una decisión o sentenciar, se debe escuchar la opinión de la otra parte, dándole la oportunidad de contradecir a la primera. Y he aquí la exigencia de la imparcialidad del tribunal, ya que esta es otra consecuencia, otra característica que es necesaria, porque si no, el principio no se daría. El tratamiento igualitario de las partes exige que quien va a dirigir el proceso de dictar la sentencia sea ajeno a los intereses tanto del actor como del demandado. Si no existiera el principio de igualdad, básicamente no se daría la intervención del demandado, por lo tanto se privaría al tribunal la oportunidad de tener un determinado conocimiento y, bueno, fallaría de forma errónea, no ilícita, fallaría de forma errónea, porque debemos entender que, bueno, se basa, el fallo se basa en aquello que se presente, aquello que sea de conocimiento, bueno, del tribunal. No pueden fallar arbitrariamente. Y si se te pasó por la cabeza esta idea de, che, ¿y no tiene excepciones? Bueno, te puedo decir que una ley que excepcione alguna actividad procesal de este principio de igualdad, bueno, básicamente va a tener la tachativa, el carácter, claro está, lo tenés ahí en la punta de la lengua, ¿sí?, de inconstitucionalidad. Se suele señalar que tal principio no es respetado cuando se admite la transmisión unilateral de una pretensión de dictado, de medida cautelar o de un proceso ejecutivo. Sin embargo, de todas formas se permite intervenir a la otra parte inmediatamente después de dictada la resolución, a efectos de obtener su eventual modificación. Bueno, la idea básica entonces es que el principio de igualdad no se puede tachar, no puede tener excepciones, porque si una ley busca poner dichas excepciones va a ser de carácter inconstitucional. Entendemos también el debido proceso que está amparado en la Constitución de la República, el cual también consagra y da potestades a el principio de igualdad. Y bueno, lo pone por lo alto. También tenemos el artículo 8 de la Constitución, el 4 del Código General de Proceso, que nos van a servir para sustentar toda esta idea. El segundo principio que veremos el día de hoy es el principio dispositivo. Este consiste en una regla conforme a la cual se dan predominancia a los interesados principales en la realización de ciertas tareas particularmente importantes. Es decir, estos interesados principales son quienes van a tener que realizar estas tareas. Tenemos, por ejemplo, la iniciativa y el desistimiento del proceso. Son las partes quienes van a iniciar y quienes van a desistir también de dicho proceso, poniéndole así como consecuencia fin al mismo. Y después tenemos también otras potestades, como pueden ser la determinación del objeto del proceso del cual o sobre el cual va a fallar el tribunal. Después tenemos la determinación del objeto de la prueba, que son básicamente los hechos que se deben probar. Y también tenemos a la iniciativa para introducir medios de prueba. Son los sujetos interesados, estas partes, quienes van a tener la iniciativa para presentar las pruebas. Y también, finalmente, van a tener la iniciativa para que las diversas etapas procesales se vayan sucediendo. Es decir, son quienes van a dar este impulso procesal, el cual se va a constituir en base a su interés. Los invito a recordar el concepto de bifrontalidad, es decir, cada principio general tiene teóricamente su opuesto. Por lo tanto, ¿cuál es el opuesto del principio dispositivo?
Bueno, la respuesta a esto es el principio inquisitivo, que por lo contrario da predominancia de ciertas tareas o a dichas tareas que ya hemos mencionado al tribunal, distinguiéndolo los casos en el que el tribunal tiene cierta discrecionalidad y en los que no. Son el artículo 5 de la LOT y el número 1 del Código General del Proceso, los artículos que recogen el principio dispositivo en la iniciativa y el desistimiento del proceso. En la determinación del objeto del proceso y de la prueba tenemos también al artículo 137 y en la introducción de los medios de prueba finalmente. El fundamento que da existencia al principio dispositivo es que básicamente el principio dispositivo va a dar imparcialidad, va a mantener la imparcialidad del tribunal. La atribución al tribunal de la protección de intereses específicos implicaría desvincular o desvirtuar esa imparcialidad, ya que si el tribunal tuviera que presentar las pruebas, tuviera que hacer determinados actos atribuidos a los sujetos, claro está, podría decirse que no va a haber una imparcialidad, porque se podría decir, bueno, para este presentás más pruebas, para este presentás menos, o para este presentás mejores que para este. Podemos ver una excepción a este principio en la determinación del objeto del proceso y sus modificaciones. Esto en cuanto a las normas de derecho que el tribunal deberá tomar en cuenta. No importa la voluntad de las partes, sino que el juez debe considerar a todas las normas por igual para así aplicarlas justamente. En el proceso aduanero y en el presumario penal es donde vemos estos ejemplos. Acá se puede modificar de oficio el objeto del proceso. El principio de la predeterminación del orden del proceso implica que el proceso necesariamente debe desarrollarse cumpliendo ciertas etapas conforme a un orden previamente establecido. ¿Dónde está previamente establecido? Lo hablamos cuando referimos a las fuentes del derecho procesal. En la Constitución, artículo 18. Básicamente acá se nos está hablando de seguir una determinada forma. Y el principio contrario implica que el proceso no se encuentra predeterminado y que por lo tanto el orden se irá estableciendo a medida de que este se desarrolla. Es decir, entonces, en el caso contrario al principio, se admite otro tipo de normas, las partes o el tribunal pueden preestablecer un orden, sería básicamente lo contrario al principio de la predeterminación del orden del procedimiento, que se ve o se vela en el artículo 18 de la Constitución, como ya hemos mencionado. El fundamento de la existencia de este principio es básicamente fomentar la seguridad. ¿Por qué? Porque se va a dar una mayor seguridad a los interesados en participar en los distintos procesos en cuanto a sus pretensiones. ¿Por qué? Porque de antemano se les está diciendo qué proceso o qué caminos van a tomar de forma predeterminada. Es decir, no se van a encontrar en incertidumbre, se van a evitar el arbitraje del tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que va a pasar de antemano. Solamente hay que pasarlo. En cuanto a las excepciones, bueno, en ciertos casos la ley delega el cometido de predeterminar el orden al tribunal. Por ejemplo, el orden para diligenciar los medios de prueba en la audiencia, el tribunal es quien va a decidir dicho orden, ¿no? En puridad son normas individuales y concretas que no exceptúan el principio de predeterminación general del orden del proceso. Básicamente es: el principio está rigiendo. De igual manera se le va a dar determinada flexibilidad al tribunal, para que pueda optar por determinadas decisiones en base a otro principio que veremos más adelante, el principio de economía procesal. Es decir, algo que puede ser más rápido, evitemos pasar por determinadas situaciones que al final nos costarían tiempo y que no serían producentes. El siguiente principio es el principio del formalismo.
Este implica que los actos procesales deben realizarse de acuerdo a formas predeterminadas, es decir, seguir aquella forma que hemos hablado como fuente, claro está, que sería la Carta Magna, la Constitución de la República, en su artículo 18. Tiene que ver con el modo de verificarse el acto, el lugar, el tiempo y el contenido del mismo. Cuando rige el principio del informalismo, los actos procesales se pueden realizar sin necesidad de respetar estas formas, es decir, la contracara del formalismo, esta bilateralidad de la que hablábamos, prácticamente marcando presencia. Después, el principio de la fuente legal para la predeterminación de las formas está entonces en el artículo 18. Básicamente la fuente legal que va a determinar la forma, el contenido, ¿bien? Después, la rigidez de las formas predeterminadas sería una regla, básicamente, que sigue absolutamente nuestro ordenamiento, sin perjuicio, claro está, de las determinadas excepciones que se pudieran presentar. Y finalmente, el principio de la oralidad o escritura no puede afirmarse, por ejemplo, que en Uruguay rija en una forma genérica alguno de los dos principios, o la oralidad o la escritura, ya que en la mayoría de los procesos penales, aduaneros, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, predomina el principio de la escritura o escrituralidad. Bien, básicamente es un poquito de cada. A veces se va por lo oral, a veces se va por lo escrito. Sin embargo, no se deja al margen a ninguno de los dos formas o principios. Entonces, ¿a qué queremos llegar realmente con este principio, con el principio de formalismo? Bueno, básicamente vamos a ver la estructura, que ya lo hemos visto como fuente, la Constitución en su artículo 18. Estamos hablando del lugar, del tiempo, del contenido e incluso del modo. Hablamos de la predominancia de la forma, si se puede modificar ese formalismo o si es absolutamente estricto, esa rigidez de la forma en nuestro sistema, cómo funciona. Bueno, a veces tiene excepciones, sin embargo, la regla general es que se aplica. Hablamos de una constitución rígida, ¿verdad? Por lo tanto, partiendo de que esta es la esencia de todo el ordenamiento, podría decirse que el mismo también va a tener este carácter, sin perjuicio de la existencia de determinadas excepciones. Y finalmente, el principio de la oralidad y la escritura, o escrituralidad, no queda ajeno, no es ajeno al principio general, que sería el que estamos hablando, el principio de formalismo. ¿Por qué? Porque sí, hablamos de la forma, hablamos del tiempo y del lugar. Ahora, además del contenido, hablamos del modo, cómo se aplica, cómo se sigue esa forma, de forma escrita, de forma oral. Bueno, acá hay, en la mayoría de los casos, la escritura siempre está presente, pero no se pone al margen la oralidad. Ahora, al igual que lo hicimos con los principios anteriores, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Y bueno, muy sencillo, seguimos esta línea general de garantía, de seguridad, que la predeterminación va a garantizar adecuadamente esa seguridad jurídica y la uniformidad que debe tener la actuación judicial, porque si no sería esto un quilombo bárbaro, estaríamos re perdidos y básicamente no es la idea, sino quién se animaría a iniciar un proceso. La predeterminación por la vía legal, se funda en que el órgano con mayor representatividad está en mejores condiciones de establecer reglas generales. Es decir, por algo le damos el poder que le damos al sistema, ¿no? Por algo lo validamos y no salimos todos a la calle con armas y decimos, bueno, esta es la ley del más. No. Le estamos atribuyendo potestades de resolución de problemas, y en este caso, ¿en base a qué? A que se supone que nos garantizan de X o Y forma, en este caso, un debido proceso para cualquiera de las partes, un principio de igualdad que ya hemos mencionado, etc, etc, etc. Y el formalismo constituye todo esto, me refiero a la garantía, a la seguridad social. Sin embargo, este principio es uno que se ve envuelto básicamente en determinadas excepciones. ¿En qué carácter? Te preguntarás. Bueno, básicamente el principio de formalismo se ve excepcionado en los artículos 64 y 96 del CGP. Por lo cual, cuando la forma no se encuentra expresamente determinada, será la que resulte idónea para la finalidad perseguida. Es decir, cuando la forma no esté establecida o preestablecida de antemano,
aquella forma que ha de seguirse, claro está, se irá a tomar, o se va a tomar, mejor dicho, la forma idónea para el caso concreto. Bien, en realidad esto no es una excepción, se podría decir, ¿no? No la podemos ver como una excepción de forma tajante, sino que básicamente prevalece una forma por sobre otra. ¿Y por qué prevalece una sobre otra? Porque no está clara la forma en la que se quería tratar el objeto del proceso. Y finalmente, como ya hemos hecho un poco mención antes, aquella rigidez que conforma la forma también tiene alguna que otra salida. ¿En qué sentido? ¿Alguna que otra excepción? Bueno, básicamente este proceso arbitral existe, bueno, en existe la posibilidad de modificar formalidades para que los actos procesales se encaminen de buena manera. Recuerden que todos los principios procesales van a ir de la mano. Aquellos que aporten o mejoren la economía procesal, que deriven en una mayor igualdad para las partes, bueno, ahí sí se puede modificar determinadas formalidades. En pleno juicio, pim pum pam, las partes pueden llegar a someterse ante directrices que, junto, claro está, al tribunal se decida. Aquí que llegamos a otro principio muy importante, el principio de publicidad. El mismo implica que todas las actuaciones procesales deben ser públicas. Bien, se opone al principio de reserva, claro está, la contracara, el cual establece que la actividad procesal debe ser secreta. Pero, como te acabo de mencionar, el principio de publicidad normalmente es el que rige en su mayoría. ¿Por qué? Porque vamos a tener una publicidad interna, la cual admite el conocimiento de las diversas actuaciones procesales solamente por y para las partes y gestores, es decir, lo que pasa lo conoce esta interna básicamente, mientras que, por otro lado, la publicidad externa comprende el conocimiento por todas las personas, ¿bien? Después tenemos otro tipo de publicidad, la publicidad inmediata, que básicamente nos dice que el acceso a el conocimiento de la actividad se produce a medida que ocurren, es decir, en el momento que se realiza o en forma inmediata a su realización. Básicamente podemos verlas como un subtipo o algo que pueda integrar la publicidad interna o externa. ¿De qué forma? Básicamente que la publicidad externa sea de acceso de conocimiento inmediato o que la interna también lo sea. Y después tenemos una publicidad de carácter diferido o una publicidad diferida, que esta nos dice que el conocimiento de la actividad solo tiene lugar después de que se ha cumplido, es decir, postergando el conocimiento por un tiempo, incluso hasta el final del proceso o luego de finalizarlo. Es decir, ¿cuándo se va a dar la publicidad en la publicidad diferida? Bueno, básicamente cuando ya se realizó todo, ahí se vuelve de carácter público. ¿Y cómo sustentamos esto? Bueno, o al menos dónde lo hemos representado en el derecho procesal uruguayo. Al menos en el proceso o en los procesos penales, la publicidad interna tiene que estar, según lo establecido en el artículo 22 de la Constitución. El CGP consagra como principio general tanto la publicidad interna como la publicidad externa en su artículo 7. A su vez, se consagra la inmediatez, no solamente respecto de las partes, sino del público en general. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar acá? Básicamente en los procesos siempre va a haber una instancia, o normalmente va a haber una instancia de publicidad interna y una posterior publicidad externa, y la misma, ya sea interna como externa, ha de ser una publicidad inmediata, es decir, que apenas van ocurriendo las cosas, la actividad procesal se va volcando, ya sea en el interno o sea a nivel externo, y que sea de conocimiento, que lo está, público, porque ahí estamos hablando de que las actuaciones procesales deben ser públicas. Y como fundamento a todo esto, básicamente es ineludible, o sea, es indispensable que al menos exista el primer tipo de publicidad, es decir, la publicidad inmediata e interna. ¿Por qué? Porque las partes deben tener el conocimiento inmediato de lo que está pasando en los actos del proceso, para así que las mismas puedan ejercer contradicciones
puedan ejercer su derecho de forma que puedan defenderse, valga la redundancia. Es decir, poder tener un conocimiento de lo sucedido me va a dar la potestad de poder seguir trabajando y poder seguir potenciando ese proceso de una u otra forma. Imagínense que se inicia una demanda y quedas esperando a la respuesta de la misma. Y ahí quedas esperando, y ahí quedas esperando. Y no. Y porque no puede haber una publicidad diferida. No se me puede notificar después de que pasó el plazo. ¿Se entiende? No es como que, bueno, me hicieron una demanda, pero te digo después de que pasó el plazo, che, no, ya perdiste. No. Se supone que es de una publicidad inmediata. Tiene que darse ese diálogo. Y finalmente, la publicidad externa es necesaria ¿para qué? Para ese control, esa seguridad social, en el sentido de que todos los sujetos podemos tener acceso a la actuación del tribunal. Ahí tenemos la famosísima jurisprudencia, en la cual nos apoyamos muchas veces para resolver determinados litigios o determinados problemas que se puedan presentar a nivel jurídico. En cuanto a las excepciones, bueno, respecto a la publicidad interna, por ejemplo, las excepciones excluyen a la publicidad inmediata, pero no a la diferida. Por lo tanto, se consagra la publicidad interna sin excepciones. La publicidad interna diferida da en casos de medidas preparatorias y cautelares. Es decir, abro paréntesis, no es que en una publicidad interna no pueda existir la publicidad diferida, ¿bien? No solamente tiene por qué existir la inmediata, sin embargo, normalmente es la que hay. Pero acá tenemos que la publicidad diferida, en los casos de medidas preparatorias o medidas cautelares, también están presentes. ¿Bien? Este tipo de publicidad, la cual consistía en que la actividad solo se tiene que dar después de que se ha cumplido con, valga la redundancia, dicha actividad. Muy bien, por otro lado también tenemos el principio de buena fe, principio que se ha recatado a lo largo y ancho del derecho, al menos seguramente no sea la primera vez que lo escuches. Básicamente, esta es una regla que impone a todos los sujetos del proceso el deber de actuar, claro está, de buena fe, con lealtad, con moralidad, y esto implica que los sujetos deben manifestar lo que consideran que es verdadero, deben proponer y dar a conocer todos los medios probatorios de los hechos, incluso los que puedan perjudicarlos, según el artículo 14.2 o 142 del CGP. Aval sostiene, por un lado, que en nuestro derecho solo existe el deber de colaborar a la hora de diligenciar la prueba, es decir, no de proponer todos los medios probatorios. ¿Se entiende? Porque uno no va a proponer algo que al final lo pueda perjudicar, aunque el derecho nos diga que sí. Solamente se deben de realizar los actos procesales con la finalidad por la cual el derecho procesal los admite. Básicamente esto. Bien, si los sujetos no actúan de buena fe, son actos básicamente de mala fe. Sus actos serán inadmisibles o serán sancionados de otra forma. Puede ser daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Si rige el principio contrario, el formalismo en el actuar procesal, básicamente los actos de los sujetos serán admisibles independientemente de si son realizados de buena fe o no lo son. En nuestro CGP, el principio de buena fe está recogido en múltiples disposiciones como pueden ser el artículo 5, 54, 56, 63, 118, 131, 142, entre otros artículos. El fundamento del principio básicamente es que en la época contemporánea existe la convicción de que la actividad jurídica debe estar regida por la regla de la buena fe y la lealtad procesal. Es decir, algo que hemos visto a lo largo y ancho del derecho básicamente, siendo que básicamente, vale la redundancia, perdón la reiteración, se puede sancionar a lo contrario, el actuar en contra de la buena fe. Esto es sancionable y se supone que a su vez la existencia de este principio garantiza también, sirve de garantía sobre la actuación justa del tribunal, y con el proceso básicamente se asegura la vigencia de los derechos sustantivos de los sujetos implicados en el proceso, claro está. Excepciones: exoneración de declarar como testigos a quienes con su deposición pueden contradecir las afirmaciones de sus familiares. Es decir, no vamos a poner a testigos, a obligarlos a testificar sabiendo que, bueno, que van a
a pincharle el ojo al pariente porque le tienen rabia. Muy bien, mi gente, ahora vamos a andar por un principio básico, fundamental, que hay que tener más que claro, porque seguramente cada vez que vayamos a refutar algo, vayamos a acudir al principio de economía procesal. La actividad procesal se debe realizar en la forma en la que genere la mayor economía de tiempo y de costos. Esto es algo lógico. Se vincula este principio con el principio de concentración, es decir, concentrar la mayor cantidad de cosas en un solo acto procesal. El de celeridad también se vincula, que este consta en realizar los actos lo más rápido posible. Y la regla de simultaneidad de las actitudes asumidas, la cual consta en que no se aplica el principio de eventualidad como regla general. Bien, el principio de duración razonable del proceso y el de tutela jurisdiccional efectiva también va a estar vinculado a este principio. ¿En qué consta entonces la economía procesal? En economizar, optimizar tiempos y costos. Esto se sustenta a su vez con la concentración, hacer la mayor cantidad de cosas posibles en un mismo proceso, con la celeridad, ponerle velocidad a la cosa, la simultaneidad de las actitudes asumidas, o sea, no se aplica el principio de eventualidad como regla general, y después tenemos la duración razonable del proceso, es decir, tampoco podemos superacelerarlo porque podemos dejar cosas detrás, sin embargo tampoco lo podemos hacer eterno. ¿Por qué? Porque iría en contra del principio de economía procesal, y el de tutela jurisdiccional efectiva finalmente. Este principio, el principio de economía procesal, básicamente se ve presente en el artículo 3, 9 y 11.4 del CGP, cuando hablamos de economía de tiempo. También casos como la acumulación de autos, la posibilidad de diligenciar toda la prueba en la audiencia preliminar, la aplicación con efecto diferido, la convalidación de las nulidades, limita la nulidad de los actos posteriores dependientes, pruebas trasladadas, la existencia de un proceso extraordinario y uno monitorio, procesos incidentes, etc. Y en cuanto a economía de costos, artículo 9 del CGP, que básicamente este artículo nos habla del informe pericial, lo que puede realizar solo un perito, excepción a la necesaria defensa letrada en algunas actuaciones en el proceso conciliatorio. Bien, es decir, acotemos costos. Y después tenemos el ejemplo del liticonsorcio facultativo, donde vamos a dar la facultad a determinados sujetos a que se junten, se abracen y digan peleemos por una causa común. ¿Y acá qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reducir autos, vamos a reducir tiempo, vamos a reducir economía en cuanto a costos. El fundamento de este principio básicamente consta en que la demora para obtener una resolución y el costo que debe soportarse para ello son un menoscabo de los derechos que esa resolución ampara. Es decir, nosotros buscamos que se nos ampare un derecho, sin embargo, para que todo esto se produzca hay que pagar la plata, hay que mover económicamente un par de asuntos. Por lo tanto, esto también de alguna u otra forma está menoscabando mi derecho, mi integridad, mi bolsillo. Y entonces, a mayor demora, mayor costo y mayor menoscabo. Menos plata. En cuanto a las excepciones, en cuanto a la economía del tiempo, podría decirse, se suelen establecer plazos extensos para contestar la demanda en el proceso ordinario o apelar a sentencia definitiva. Es decir, ahí estamos ante una excepción del principio de economía procesal, porque por el tema de los plazos. En cuanto a la economía de costos, la imposición de asistencia letrada obligatoria puede ser un ejemplo, los peritajes, las publicaciones, las tributaciones, a veces son imprescindibles para el funcionamiento del proceso. O sea, es necesario tener determinados gastos y dentro de todo entra esto, ¿no? Que es necesario a veces un perito, bueno, hay que pagarlo. ¿Quién paga el perito? Y bueno, hay que soportar al final, ¿no? Y así otras cosas, las asistencias letradas, son cosas que hay que pagar, por lo tanto van a menoscabar el bolsillo, pero sin ellas no podríamos continuar con un proceso, y bueno, no funcionaría como la cosa debería funcionar, básicamente. Y finalmente, el último a ver el día de hoy, el principio de onerosidad. Básicamente nos habla de la actividad procesal y que de que la misma requiere de ciertos sujetos que realicen y medios materiales para que se realice
dicha actividad procesal. Todo ello tiene un costo que debe ser soportado por alguien. A ver, ¿quién paga la plata acá? Acá tenemos el principio de la onerosidad, que sería el costo es asumido por los interesados principales. Y el principio de la gratuidad, que sería la contracara del mismo, el costo es asumido por uno de los interesados o por la comunidad a través del Estado. Es decir, lo pagamos todos. Nuestro derecho positivo establece como principio la onerosidad del proceso para los interesados principales. Algo a remarcar. Pero tiene algunas excepciones, en cuyo caso que el costo se le impone, o sea, total o parcialmente dicho costo, a solo uno de ellos o a algún tercero individualizado o a toda la comunidad a través del Estado. Es decir, el costo puede ser totalmente o parcialmente cubierto por el Estado, cubierto por un tercero o por cualquiera de las partes. Bien, el fundamento de la opción, básicamente, es que partiendo del hecho de que lo que se decide en un proceso es lo que ya resultaba del derecho positivo, es decir, se va a juzgar, se va a dar sentencias sobre lo que dice el derecho positivo, sino sobre la ley, si no, no tendría sentido. Si la sentencia le da la razón a una de las dos partes, actor y demandado, si se la da al actor, por ejemplo, le da la razón al actor, no debería imponérsele a él mismo el costo del proceso que no fue debido a su conducta. Es decir, yo actor inicio una demanda y tengo la razón yo no tendría que pagar por el proceso por más que yo lo haya iniciado. ¿Por qué? Porque yo tenía razón en iniciar ese proceso. Básicamente esta es la idea. No se debería imponer el costo del proceso a mi persona como actor. Por el contrario, debería imponérsele a quien impuso al actor, a mi persona, a gestionar la necesidad del proceso, o sea, que la pague la contraparte. Mientras que si yo inicio el proceso y no tengo la razón, es decir, inicio un proceso al santo... Si lo inicio por iniciar, bueno, básicamente yo voy a tener la carga de responder por costas y costos, podría decirse, del proceso. ¿Bien? Y aquí que aparece el señor Estado y aquellos sujetos que no tienen los suficientes recursos para iniciarlo, no le dice, no, por vos no tener dinero no vas a tener proceso, no. Ahí está el señor Estado que dice, bueno, distribuyo este dinero por aquí y cubro tu necesidad. Y bueno, en caso de que gane, claro está, no va a tener que pagar nada, pero en caso de que pierda, bueno, ahí ya veremos, lo pago yo. Es decir, no se olviden, esto va más allá de las defensorías públicas, del pago del peritaje o de lo que fuere. Estamos hablando del total del proceso, ¿bien? Que hablamos de que los procesos en algunos casos son bastante costosos, entendiendo de todos esos elementos, el perito, que no sé cuánto, que puede llegar a requerir para llegar a una sentencia clara. Y claro está, justa. Acá se nos presentan múltiples hipótesis. Por ejemplo, nosotros estamos siguiendo acá a Val, ¿bien? El cual dice que la onerosidad es para quien dio causa al proceso y la gratuidad es para quien no dio causa al proceso, porque estaba obrando conforme a derecho, se supone, ¿no? Sin embargo, acá aparecen esas hipótesis que les mencionaba que puede traer consecuencias indeseadas. Por ejemplo, esto va o podría desalentar a iniciar procesos judiciales a quien, obrando en creencia de tener razón, es decir, quien inicia un proceso teniendo razón, no tiene suficiente dinero como para afrontar el costo del proceso en el caso de que el tribunal considere que no tiene razón. Es decir, yo no voy a iniciar un proceso porque tengo miedo de al final perder y no poder pagar, sabiendo que de alguna forma tengo la razón, porque por más que yo sepa que tengo la razón y que tengo la verdad, el otro también va a creer que tiene la verdad. Y el juez el que va a decidir sobre quién realmente tiene la verdad o quién... No quién tiene la verdad, sino quién se apega a derecho. Porque eso es lo importante. Tenemos que partir de este ideal de que existen tantas interpretaciones en el mundo como a su vez personas. Porque somos todos diferentes. Y por más que yo tenga la verdad, puede haber una interpretación que derive en otra cosa. Y al final seguimos siendo seres humanos, no podemos equivocar o podemos pensar diferente. Por lo tanto, entonces, suele a menudo que las interpretaciones de los textos normativos son múltiples, por lo que la certeza de tener la sentencia favorable al fin y al cabo es baja, por más que yo crea que tengo la razón. Parece injusto cargar con todo el costo del proceso a quien en definitiva no termina contando con el apoyo de la sentencia. Básicamente es lo que parece, o lo que se le puede llegar a criticar a Val y a lo que dijo. En el caso 1, que sería el de que
inicia un proceso jurisdiccional, a quien obrando en creencia de tener razón no tiene suficiente dinero, bueno, ¿qué se responde para este caso? Bueno, sería razonable que los costos fueran soportados por toda la comunidad, es decir, que sea gratuito el proceso, y para el segundo caso es razonable que los costos se distribuyan entre los interesados principales o por la comunidad si se trata de un proceso contencioso necesario en el que no media allanamiento de proceso voluntario. Sin embargo, en ambos casos, nuestro derecho recoge como principio general el de la onerosidad. En ambos procesos, contenciosos y voluntarios, va a recoger la onerosidad. Muchas excepciones basadas en las circunstancias de que el interesado principal carezca de recursos o de la circunstancia en el que el contrario claramente carezca de fundamentos para pretender u oponer a la pretensión, bueno, en cuyo caso todo el costo es soportado por el contrario. No admite como excepción aquellos casos en los que el proceso debe tramitarse por la sola protección del interés general de la comunidad. Estos serían los procesos contenciosos necesarios que media allanamiento y procesos voluntarios. Entonces, como excepción, las excepciones en la onerosidad gravan con el costo del proceso en algunas ocasiones a la comunidad, al pueblo, a todos. A veces a terceros individualizados y en otros casos o en otras ocasiones a los demás interesados principales. Y bueno, mi gente, por acá dejamos el partido de hoy. Si te diste cuenta, comenzamos con energía un poquito más baja, después esperamos. ¿Por qué? Porque pasan los días y yo hago me moví, cambié lo que es la tecnología, pim pum coso. Y acá estamos, dejándolo todo como siempre. Espero que te haya gustado, hayas disfrutado de mi compañía. Te dejo un besazo, cuídate, portate bien, usa el tapabocas que salió el decreto, que no sé qué, la gente está re olvidada y alto quilombo. Un saludo, chao, chao.